Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este segundo conversatorio dentro de lo que es la celebración o conmemoración para algunos del Día del Patrimonio Cultural de Chile. Después de estas imágenes que cuentan cuál es el trabajo que hace Fundación CEPA y también su área de cultura, le damos la bienvenida a este conversatorio llamado Memoria e Imagen del barrio Los Tilos de Bellavista Tomé. Es una conversación que tiene varios invitados que son vecinos e historiadores del barrio y obviamente Marix Ávila, que es la directora del Jardín Lucerito, para conversar acerca de un trabajo que hicieron hace unos años atrás que va a la puesta en valor y recuperación de la historia del barrio Los Tilos, que fue la última población textil de Bellavista. Pero antes de conversar y presentar a nuestros invitados, ¿cierto? Vamos a hacer un saludo institucional de Pamela Uriarte Lago, directora ejecutiva de Fundación CEPAS. Queridos amigos y amigas, les saludo con mucho cariño. Estamos dando inicio a una serie de actividades en el contexto de la celebración del Día del Patrimonio. La Fundación CEPAS, a través del área de cultura y el pabellón 83, diseñaron una programación muy nutrida con actividades entretenidas, con actividades en terreno, para niños, para jóvenes, para adultos, para que todos en familia puedan disfrutar de este fin de semana, conociendo, reconociendo y visitando los patrimonios inmateriales, materiales y por supuesto también nuestro patrimonio natural. Es una celebración en el contexto de país, este día 28, 29 y 30, y nosotros como institución con mucho cariño hemos generado esta propuesta y esperamos que nos acompañen, que la disfruten, que compartan, que comenten y que juntos sigamos poniendo en valor lo que es nuestro patrimonio que ha sido legado a esta sociedad por muchas generaciones. Abrazos y quedémonos juntos en esta programación tan especial. Agradecemos este saludo, ¿cierto?, de nuestra directora ejecutiva y contarles lo que ha sido un poquito la programación de estos días de la celebración del Día del Patrimonio. Nosotros comenzamos el día 27, si bien comienza el 28, nosotros participamos de la inauguración de un museo virtual de la minería de Chile, que contó con el patrocinio del Instituto Norteamericano de Cultura, donde nos reunimos ciudades, agrupaciones culturales vinculadas a lo que es el patrimonio minero, la gente de Chuquicamata, el archivo ferroviario, la gente de Coya, el Lota, ¿cierto? Nos reunimos, ¿cierto? Y subimos infografías acerca de lo que es la historia de justamente de nuestro patrimonio industrial, lo que son nuestras viviendas, nuestras instalaciones mineras, nuestra identidad, nuestro patrimonio, ¿cierto? Pudimos, todas estas comunidades que participamos en este museo virtual, subimos estas infografías a un espacio virtual que está disponible en internet para poder recorrerlo, ¿cierto? Y conocer parte de la historia de lo que fue la minería del carbón, la minería del cobre, la minería del salitre y también lo que fue la historia del primer ferrocarril que corrió en el norte de Chile. Así que esa link también lo pueden encontrar en la página del CEPA, así que pueden conocer esta importante alianza que hicimos con estas agrupaciones culturales vinculadas al patrimonio ferroviario y minero principalmente. Y ahora comenzamos, y ayer tuvimos el conversatorio con la Subsecretaría de Patrimonio, con el tema de Lota Camino a Patrimonio de la Humanidad, donde estuvieron de la sociedad civil, la Mesa de Patrimonio de Lota, estuvo María Dolores Muñoz de la Universidad de Concepción, Ramón, se olvidó el nombre, tengo que buscarlo, de la Universidad de Concepción, ingeniero en minas, y también de la Fundación CEPA también me tocó participar representando, ¿cierto?, que lo que era el trabajo vinculado al tema patrimonial y cultural de la Fundación CEPAS. Así que ahí estuvimos conversando también acerca de patrimonio, identidad, pertenencia y qué se puede hacer con el patrimonio que tenemos para darle un eje de desarrollo, ¿cierto?, y sustentabilidad en el tiempo. Y ahora
comenzamos con este conversatorio vinculado a la historia, a la memoria e imagen del barrio Los Tilos de Bellavista Tomé, ¿cierto? Y Marixa, ella es la directora del Jardín Lucerito. Hace unos par de años atrás comenzamos a trabajar un libro que está en este momento en revisión y en PDF acerca de la historia del barrio, del jardín, pero que comenzamos a trabajarlo, pero ya lo venían trabajando ya hace un tiempo atrás. Marixa, ¿cómo fue esta instancia de poder, brevemente antes de comenzar con el conversatorio, de crear la historia del barrio? ¿Qué te impulsó? Bueno, en primer lugar, saludarlo a todos porque soy la única mujer que estoy representando a Tomé en este momento. Bueno, lo que impulsó fue lo mismo, uno tiene que ir rescatando la historia, y nosotros ya estábamos insertos en la población Los Tilos, veíamos lugares muy bonitos como el Fundo Los Tilos, y también siguiendo el lineamiento de la fundación, que la fundación trabaja mucho con el tema de la cultura y del patrimonio e identidad. Entonces, y dentro de nuestra planificación estratégica también está la identidad del sector. Y bajo ese contexto nosotros fue una idea que empezó a surgir, nos llegaron alumnas en práctica, trabajadora social de la universidad, y aprovechamos ese recurso humano y le dimos el vamos, pues empezamos con la investigación, empezamos acá, que son muy importantes para mí, por eso le digo, los hermanos Reyes también marcan una huella en nuestro jardín, en nuestro establecimiento, tanto por sus conocimientos, por sus saberes, en todo lo que significa la población Los Tilos. También tuve el honor de tenerlos como apoderados abuelos dentro del jardín, porque sus nietos pasaron por nuestras manos también educándose. Pero esa fue la instancia, Juan, de la motivación de conocer cómo se gestó eso, y realmente yo quedé asombrada de la fundación, cómo trabaja este lineamiento, que yo lo aprendí a través de ellos. Y también me asombró la historia de del Fundo Los Tilos, ya donde vi imágenes tan antiguas que nosotros salimos a recorrer las casas, recolectamos todas las fotos más antiguas, y entonces fue impresionante saber lo que había habido en ese tiempo ahí. Así que eso nos gustó y nos motivó. Marixa, sí, para que después, cuando tengas que exponer, puedas también contar bien. Ya, ok. Existe mucho compromiso, mucha emoción, como ustedes escuchamos ayer a Marixa, ¿cierto? Y vemos que existe ese compromiso y ese apego con su localidad, con su barrio. Entonces, tremendamente importante estas ganas y este sentimiento que está mostrando Marixa Ávila, nuestra compañera de trabajo y directora también de este jardín. Los invitados a este conversatorio está don Rolando Saavedra. Ronnie, le gusta que le digan de cariño, así que él está invitado a este conversatorio. Está don Domingo Reyes y don Juan Reyes, que fueron también son dirigentes sociales y sindicales, trabajadores del estilo. Para comenzar este conversatorio, quiero invitar primero a don Rolando Saavedra. Él es tomecino, profesor, entusiasta, investigador del patrimonio y la identidad de Tomé. Ha publicado libros con respecto a la historia de Tomé, y también se dedica también a la escritura creativa con el nombre de Román Villa. Don Rolando, me cuesta decirle a las personas por su nombre. Él va a hacer una exposición dos exposiciones que van juntas, que uno es la reseña de Tomé y otro es la historia del barrio Bellavista. Hay una imagen que van a acompañar a don Rolando, ¿cierto?, en su exposición. Así que bienvenido a este conversatorio, y le agradecemos en nombre del equipo de Fundación CEPA y Cultura que participe con nosotros en este conversatorio. Eso ya la palabra. Muchas gracias por esta invitación, y espero estar a la altura de las expectativas que se han formado para tomar mi nombre para esta actividad de tipo cultural tan importante que es el patrimonio. Y es muy positivo de que se estén haciendo estas actividades, ahora en este caso en forma de Zoom. Sería siempre preferible que fueran presenciales,
pero esto tiene la ventaja de que se puede guardar para que lo vean otras generaciones. Pues bien, a veces, o la mayoría de los casos, las personas creen de que el patrimonio y la identidad está fuera de ellos, como que el patrimonio y la identidad fueran un lugar o un recuerdo que les corresponde a los demás y del cual yo puedo visitar. Pero el patrimonio y la identidad comienza en uno mismo y comienza en la familia. Y comienza, en el caso del patrimonio tangible, con aquellos objetos que se han heredado de los padres o de los abuelos, y si es posible, de otras generaciones anteriores. Y una de las cosas del patrimonio intangible que es lamentable, que nosotros desconocemos los nombres de las personas de 4 generaciones anteriores a la nuestra. En forma muy excepcional sabemos el nombre de un bisabuelo o de un tatarabuelo. Y creo de que ahora va a ser mucho más difícil rescatar esos nombres en estos tiempos, por la sencilla razón de que no hay tertulias familiares, no se conversa alrededor de un brasero, tomando mate, alrededor de el hogar que se llama, que ese es el fuego familiar, porque todo el mundo, la mayoría, está atendiendo sus teléfonos celulares y está más preocupado de las cosas distantes, de las cosas a veces que se cree que son entretenidas, y no se está preocupado y ocupado a la vez de las cosas tan cercanas, que es de saber la historia de nuestros padres y de nuestros abuelos, y si es posible, anterior. Yo felizmente tengo conocimiento precisamente hasta mi bisabuela, que se llamaba Juana Rita Jorquera Ramírez. Y eso me da una identidad en el tiempo mayor que el de otras personas que solamente saben cosas de su familia de 50 años atrás. Yo puedo dar cuenta de que por lo menos yo conozco cosas que tienen más de 100 años en la memoria de la familia. Eso es para hacer un énfasis y poner en valor esto de que es el patrimonio que, insisto, comienza en uno mismo y también en la familia. Y de ahí se puede expandir hacia otros lugares. Ahora, con relación a nuestra ciudad, puerto, comuna llamada Tomé, que según estudios en los que ha participado mi amigo Luis Molina, el nombre del pueblo habría comenzado siendo Lel Tomé, y que después, por esta comodidad que uno busca en hablar, en conversar, pasó a transformarse en El Tomé. Y todavía hay personas de lugares cercanos a Tomé, ya sea de Coelemo, Quirihue, mismo Guarilihue, Rafael, que cuando tienen que viajar a Tomé, dicen, vamos a ir a El Tomé. Y el tercer nombre es el que usamos actualmente, que es Tomé. Y la palabra Tomé, en su origen etimológico, deriva del mapudungún, la lengua mapuche, y significa totora. Y eso tiene mucho sentido porque la parte nortina de Tomé, de su valle, fue una especie de humedal o guadal, y que fue rellenado especialmente después del terremoto del 39. Y eso permitía que llegaran aves que son propias de los terrenos húmedos y que ahora precisamente no tienen el hábitat para poder subsistir.
el Tomé prehispánico, es decir, anterior a 1540, tuvo la presencia de pescadores y recolectores lafkenche. Los lafkenche son de la misma etnia mapuche, pero se les llama lafkenche porque son los mapuches que vivían en la costa, que se nutrían especialmente de artículos marinos, tanto de pesca como de crustáceos y mariscos. Eran recolectores. Y ellos eran seminómades. Iban recorriendo la costa y a medida que se iban consumiendo los productos, iban avanzando hacia el norte o hacia el sur. ¿Ah? Entonces, su presencia no era absolutamente permanente, no estaban establecidos por años, sino que de acuerdo a las estaciones del año iban avanzando o retrocediendo. Y evidencia de su presencia está en los conchales que fueron quedando a la orilla de la costa, y muchos de esos conchales, cuando decimos conchales, son rumas de las valvas o las conchas de las cholgas, de las machas, de los locos, y eso fueron desapareciendo, una con la instalación del ferrocarril, que necesitaba los espacios para instalarse, y lo otro es que eso, sometiéndolo al calor del fuego, se transformaba en cal. Entonces, incluso todavía en el sector de Burca quedan las instalaciones de los hornos caleros, que se llaman. Y fue pasando el tiempo y el ser caleta Tomé fue mucho tiempo. Estamos hablando de antes de los españoles, hasta que por fin ya en 1835 se comienza a instalar aquí ya definitivamente una pequeña población. Y esa pequeña población en 1835 sufrió la devastación del primer tsunami del cual hay referencia en esta zona. Y sabemos de él porque en aquella época estaba acá en nuestro país el gran investigador inglés Charles Darwin. Y gracias a eso nosotros sabemos de lo que sucedió en aquella época. Y después vamos a dar un pequeño salto. En el año 1865 ya la venta de trigo, de cereales, de legumbres, de frutas secas, especialmente a Estados Unidos, a California, que había en 1840 y tanto descubierto oro en ese lugar, 1843, dejó ya Tomé de tener importancia para exportar. Una, porque ya los terrenos de tanto cultivo se fueron degradando, y porque salió competencia especialmente de Australia, que empezó a venderle a precios mejores a los norteamericanos de California. Y aquí a mí me gusta hacer un paréntesis porque esto tiene gran importancia. Nosotros cuando fuimos niños, y ahí tanto don Domingo como don Juan recordarán cuando íbamos al cine y veíamos películas de la conquista del oeste, y veíamos de que los norteamericanos en sus caravanas iban para conquistar el oeste. Y esa conquista del oeste significaba atravesar desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico, y demoraba muchos meses. ¿Y qué pasó? Que cuando se descubrió oro en California, Estados Unidos, eso era un verdadero peladero. Incluso no habían ciudades, eran aserraderos, eran campos de cultivo, pero no habían ciudades. Pero cuando de la noche a la mañana se sabe en la orilla del Atlántico que hay oro en la orilla del Pacífico, pues comienza la fiebre y todo el mundo quiere llegar a hacerse rico.
pero lo que se cultivaba ahí era para la pequeña población que había. Entonces se produce una tremenda demanda de alimentación en muy poco tiempo. Y felizmente Chile, en ese momento histórico, estaba bien preparado, porque fortuitamente tenía mucho trigo, le sobraban legumbres y le permitió exportar. Ese es el primer salto exportador de Chile, en que incluso se hace famoso como país productor, no solamente de trigo, sino que también de vino, de legumbre, de fruta seca, hasta tomates secos se exportaban para la alimentación. Pero como eso se acabó, en 1865 ya el molino Bellavista cambia de rubro, hay diferentes teorías, pero el señor Delano decide hacer una reconversión, como le llamamos hoy en día, y de molino productor de harina de trigo pasa a ser una industria textil, que según algunos la primera intención fue fabricar sacos. Hay otra versión que dice que llegaron por error los telares, los 25 telares a Tomé, a Bellavista. Pero lo importante fue de que esa industria comenzó a prosperar y durante siglo y medio dio sentido a que Tomé era un puerto textil. Eso no sé si habrá que poner otras cosas si se dispone de tiempo. Cerrar lo que es la historia de Tomé y pasar a lo que es la historia del barrio Bellavista, ya que ya entró ya a la parte textil. Bueno, la parte textil se vio fortalecida en el barrio Bellavista cuando en 1879 Chile tuvo que enfrentar la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Y eso permitió que el presidente de aquel entonces era don Aníbal Pinto. Y don Aníbal Pinto, años anteriores, no mucho, había sido intendente de Concepción. Entonces él conocía acá la zona de Tomé, sabía de la existencia de una fábrica que producía ya en ese tiempo paños, y decide de que se compre la producción y se focalice la producción de Bellavista en paño para los soldados. Aquí también no hay que exagerar, no se trata de que se confeccionó todas las telas para los soldados. De igual forma hubo que comprar tela especialmente a Francia. Francia era el proveedor de las telas para los soldados y los marinos de aquellos tiempos. Y la industria fue pasando por diferentes propietarios, pero es el nombre de don Carlos Werner Richter, que a comienzos del siglo XX, hasta el año 1926, cuando fallece y que ya era senador de la República, fue la que le dio el gran impulso industrial, de modernización, de maquinaria, la preocupación y ocupación de construir viviendas para los trabajadores, que no era una cosa original, que en la práctica se copiaba de cómo eran los barrios textiles ingleses, porque aquí hay un hecho que es muy importante. El proceso textil es un proceso muy, muy complicado, que requiere mucha experticia de cada uno de los trabajadores de las diferentes secciones. Yo he mencionado muchas veces de que los trabajadores textiles eran profesionales.
no tenían un título, pero aquí la palabra calza de profesional, porque la palabra profesional deriva de profesar, y profesar es tener fe. ¿Ah? Por eso también que se une con la palabra profeta. ¿Ah? Tiene el mismo origen etimológico, es la misma raíz. Entonces, el trabajador textil se hace profesional porque tiene fe y convicción en lo que hace. Y gracias a eso se logra la calidad del producto. Son tantas las personas que intervienen en tejer una tela que basta que uno falle, incluso que falle solamente durante un minuto en su trabajo, y se malogra una tela. Y hay que repararla, a veces invirtiendo más tiempo de lo que debiera ser. De esto tienen mucha experiencia don Domingo y don Juan, porque ellos fueron trabajadores textiles. Y cuando ya se consolida esta profesión, los empresarios no quieren que sus trabajadores sean tentados por empresas de otros y se lleven el conocimiento que tienen estos trabajadores, porque ellos, la mayoría de los trabajadores, fueron aprendiendo como aprendices de maestros que eran también trabajadores, pero llevaban más años haciendo el trabajo. Entonces, ese es el valor que también tiene el trabajador textil, que recibe una herencia de trabajadores y que muchas veces son sus propios papás, son familiares, porque una de las cosas que tenían como condición los trabajadores, o era parte del currículum para poder ingresar, no era certificado de antecedente, no era de curso, sino que, mire, yo tengo un hijo de tantos años y quiere trabajar aquí en la fábrica. Si ese papá era cumplidor, no era fallero, solamente se tomaba sus traguitos en forma moderada, entonces los empresarios, los jefes de sección o quienes contrataban el personal, inmediatamente actuaban con fe en eso. ¿Por qué? Porque si el modelo del papá o el modelo del tío era de lo que la fábrica necesitaba, así se contrataba a las personas. Y eso permitió entonces de que las industrias textiles, no solamente Bellavista, estuvieran constituidas prácticamente por familias completas. Y eso también servía mucho para unir como grupo a las personas. ¿Por qué? Porque había una identidad familiar. Y esa identidad familiar se ampliaba después con que eran padrinos de matrimonio, de bautizo, o sea, se transformaban en compadres. Es decir, la familia se transformaba en un familión de contacto. Y eso también contribuía a la armonía y la paz social dentro del trabajo, porque el ser familia era un catalizador precisamente para las malas actitudes que solemos tener a veces los seres humanos. Sí. Muchas gracias, don Rolando, Ronnie, por su intervención, que apuntó hacia algo tremendamente importante, que el patrimonio de identidad, como usted dijo al principio, comienza por uno mismo, comienza con la familia. Y eso es tremendamente también parecido a lo que fue también la historia de la familia minera en la zona del carbón, que se pasaba la herencia del trabajo, de poder seguir trabajando y poder alimentar a la familia. Si el padre moría, seguía el hijo, o el hijo se integraba cuando el padre estaba trabajando también. Entonces, es una manera de perpetuar la fuente de ingreso, y también el tema que usted también señala que es importante, el tema del sentido de pertenencia y el conocerse y la confianza. Yo me acuerdo de niño viviendo en Schwager, en Puchoco. Yo soy de Lota, pero me crié en Schwager, tengo más memoria de Schwager, de Puchoco, de que todos nos conocíamos, había confianza. Uno podía jugar hasta las 12 de la noche y sabía que los papás aquí no te iba a pasar nada, porque todos nos conocíamos, todos sabíamos dónde estábamos jugando.
jugamos a la pelota, entre paréntesis. Entonces, o íbamos fuera al cerro. Pero estaba ese sentido de confianza, de el reconocerse, el confiar en otro. Y eso también tiene que ver también lo que es la herencia y la identidad. Y eso también, como dice usted, hoy se ha perdido por otras cosas. Así que cuando se habla de patrimonio es tremendamente relevante poder también hablar de esos elementos que nos vinculaban. Le agradezco, Ronnie, lo dije Ronnie, por fin, que haya intervenido con nosotros. Vamos a pasar a Marixa y después a don Domingo, y al final podemos hacer algunas reflexiones con respecto a lo que hemos conversado. Hay encuestas a las personas que nos están escuchando, hay personas tadericas, una persona conectada. Carmen Ménate, hay una encuesta, ¿cierto?, en nuestras redes sociales. Por favor, les pido que lo puedan llenar y dar sus opiniones con respecto al conversatorio que tenemos acá con don Rolando, con Marixa y con don Domingo, que vienen a continuación. Así que agradecemos su intervención. Dentro de lo que es la identidad, la conformación de identidad, el tema de trabajar de manera solidaria, poder ser más que un complemento, sino que una mano, una ayuda, ¿cierto? Un vecino más, también es el jardín infantil. Lucerito, que también cumplió esa función de ser un miembro más activo, tanto social como educativo, del barrio de Los Tilos. Y por eso quiero invitar ahora a Marixa Ávila. Ella es educadora, trabajadora social, por lo que también es ella, es reconocida en su comunidad como la tía Lucerito, y también, valga la redundancia, la directora del Jardín Lucerito. Marixa, ya dio el saludo de bienvenida, pero que sea bienvenida nuevamente a este conversatorio, para que nos cuente un poco cuál es la historia del Jardín Lucerito, por qué se llama Lucerito, cuándo nace, cómo nace, cuáles son las características de este jardín, cómo se vincula, ¿cierto?, a los vecinos, a la población Los Tilos, y cuál es el rol que ha jugado dentro de la comunidad. Bueno, de todas las presentaciones que me hiciste, realmente yo siento que soy una gestora, ya gestiono, a través solamente gestión existe el Lucerito, y el Lucerito existe desde el año 89, ya, y empezó con toda la pobreza que significa en Tomé, que yo siempre he sentido vinculada a la comuna de Coronel con Tomé, porque que siempre hemos estado como siempre en la cifra roja de la pobreza, de la dictadura también fuimos castigados por pensar distinto, pero bueno, el jardín nace de una necesidad desde ese entonces, y de la necesidad de a lo mejor personal que tenía yo, porque como desde pequeña yo soñé con trabajar con niños, o sea, ese era mi foco, ese era mi norte, ese era mi todo. Y así se gestionó, fui parte de la gestión, soy gestora del Jardín Lucerito, junto a Irene Olave, junto a otras compañeras que pasaron que por motivos ya de, no sé, pues de salud, una compañera ya está en el otro mundo. Nació este Jardín Lucerito. Tú me dices, ¿por qué Lucerito? Porque Lucerito yo siempre sentí que algún día iba a brillar. En alguna parte de acá Tomé iba a brillar, era el Lucerito. Creo que ahora podría ponerle Lucero, porque con la trayectoria que tenemos, con todo lo que hemos hecho, es conocido, pero humildemente seguimos siendo Lucerito, ¿ya? Mira, hemos atendido a más de 2.000 niños y niñas que han pasado por nuestros saberes, con lo que nosotros sabemos y lo que podemos entregar, pero nace de la necesidad, como te decía anteriormente, de que en ese tiempo no existían tantos jardines. Yo creo que había uno, y había una sala cuna que era de Semas Chile, no me acuerdo muy bien la historia, pero existía uno y no había más. Entonces, nosotros trabajamos voluntariamente durante 10 años. Ya muchos me dijeron que yo era altruista, que era imposible. Un alcalde me dijo que como él no podía creer que uno podía trabajar así. Sí, Dios está de testigo que fue así. Y lo mejor cuando uno trabaja en esto, Juan, es cuando uno lo hace de corazón y no lo hace por ambición, ¿ya?
La ambición mata y los tenemos aquí, bueno, en país ya nos damos cuenta cómo mata la ambición, pero tuvimos de sede, porque no teníamos un lugar propio, de sede en sede, empezamos la población Los Tilos, recorrimos 3 o 4 y así llegamos a Bellavista. Al inicio llegamos a Cantarrana, porque ahí, a La Rana, parece que se llama el sector, La Rana. Cantarrana es otro espacio de Coronel, de otro jardín. Pero también llegué a La Rana, gracias a los dirigentes de allá, don Rodolfo Basualto, que lo recuerdo mucho, porque él nos dio la oportunidad de llegar allá. Y así empezamos a trabajar y a pasar todos los niños prácticamente del sector de Bellavista, llegando a gestionar con una asociación francesa que es AFAENAC, el cual se interesó por el trabajo que nosotros hacíamos y vio que trabajábamos en esa sede, sin un lugar propio, y los fines de semana había que desarmar el jardín Lucerito porque había una reunión de los dirigentes, porque el espacio era de ellos, era del barrio. Al final, con don Rodolfo Basualto, nos apoyó bastante, porque la asociación francesa, que es dirigida por Dominique, que hasta el día de hoy existe, Dominique Gray, sigue siendo la presidenta de esa asociación, ella nos ofreció construirnos un lugar, tener un lugar propio para que ya nadie más nos moviera, porque andábamos de sede en sede, parecíamos gitanos, y ella valoró lo que todos nosotros estábamos entregando de forma tan gratuita, y así fue como ella nos ofreció construir, pero no tenían para comprar un terreno. Y ahí es donde yo siempre soy muy amiga de los dirigentes de la Junta de Vecinos, porque son autoridades, para mí autoridades que dentro de lo que ellas entregan, sin interés de sueldo, porque ustedes saben que no son como los alcaldes ni nada, uno trabaja sin amor a la plata. Entonces el dirigente en ese entonces empezamos a buscar y llegamos a la población Los Tilos, y Dios todo lo prepara, porque ahí, bueno, don Domingo puedes contarnos después que dentro de esa población dejaron un terreno pensado en que algún día podría ser para un jardín infantil, porque no estaba como para áreas verdes, estaba como para jardín infantil. Entonces, en ese contexto, salió el jardín. ¿Estamos con problemas, Juan? ¿Se escucha? No sé si se cortó la señal. Se cortó, ¿no? Tenemos, no sé. tenemos, Marixa. Ya. Sigue hablando nomás. Ya, perfecto. Es que parece que se me había apagado la pantalla. Ya, y en ese contexto en el que estaba conversando, ese terreno estaba ahí, no estaba esperando a nosotros. Y se pidió en comodato al Servio, y ahí llegamos ya a instalarnos del año 2001. El 2000 empezó la construcción, el 2001 ya estábamos dando inicio en ese sector hasta el día de hoy, donde hemos tenido todo el apoyo de los vecinos. Sabemos que ellos valoran lo que nosotros hacemos. Por eso yo le decía que para mí ha sido importante tener a los hermanos Reyes acá, porque ellos han sido apoderados, abuelos apoderados dentro del jardín, donde siempre han estado apoyando y aportando en nuestro establecimiento. Y de ahí, bueno, en la comunidad somos muy conocidos porque, como te digo, yo soy una persona muy comprometida con lo que hago, siempre por el bien de nuestros niños y niñas y de sus familias. Entonces también tengo una participación activa en las redes de acá de Tomé, en la red de infancia, en la OPD, en todo lo que tenga que ver con ayuda, donde trabajamos, por ejemplo, en el Chile Crece, donde hay más de 35 integrantes y donde podemos hacer maravillas desde la gestión. Entonces, yo sacaba cuenta que en Bellavista ya llevamos arriba de 800 niños y niñas, casi 1000 niños que hemos pasado por ese sector. No solamente del sector, porque a nosotros nos siguen, y eso es bueno, nos siguen de todos los sectores de Tomé. Contarte que en este momento con mucha satisfacción te digo de que tenemos matrícula completa, a pesar del contexto en que estamos, a donde estamos, yo pensé que nadie quería mandar a los niños al colegio, pero tenemos matrícula completa, con una familia muy comprometida que confía en nuestro quehacer educativo. En el 2007
primero Jardín estuvo, porque yo le digo que yo me aferraba a todas las instituciones que querían apoyar, después Junji nos apoyó durante 6 años, y en el año 2007 tuvimos el privilegio de conocer la Fundación CEPAS, ¿ya? Por una acción de un amigo de Francia que venía a buscar, no sé, porque nosotros pudiéramos solventar algunos gastos que no nos daba la Junji, entonces era que pudiéramos nosotros solos poder mantenernos, porque contarte que nosotros igual teníamos, no sé, pues internet y Facebook o sea, internet del 2001, que casi nadie tenía, pero nosotros lo teníamos gracias a Francia, no a Chile. Y ahí, el 2007, hicimos convenio el 2006, un convenio muy solidario con la Fundación CEPAS, porque igual todos dicen, pero ¿cómo Coronel Lota Tomé? O sea, ¿cómo llegamos ahí? Y ellos trabajan, bueno, por algo son, ellos son del CEPAS solidario, es como el logo que tienen también, y con mucha solidaridad nos apoyaron en este proyecto. Y de ahí nace el trabajo común que tenemos con la fundación, que era muy parecido a la historia del Lucerito, porque ellos también nacen en el 90 con jóvenes que tenían ganas de también aportar dentro de su comunidad, y ellos en forma voluntaria igual empezaron un trabajo. Entonces era muy parecida a nuestra historia, y nuestra línea de trabajo también es parecida. Entonces ahora ya puedo decir, por ejemplo, desde el 2007 en adelante pertenecemos a la Fundación CEPAS, y donde he crecido también en este tema cultural, en este tema de identidad, que ellos la trabajan mucho. Entonces, no solamente han sido beneficiados los niños y niñas en ese aspecto, sino que nosotros y yo, en forma muy personal, también he crecido en lo cultural, en la cultura, en valorar lo que decía Ronnie, en que uno no le toma sentido a la identidad. O sea, uno debería conocer su árbol, ¿cierto?, familiar, y saber todo lo que pasa, pero no tenemos el tiempo. Así que Tomé nos ha acogido, aprendí a trabajar con la comunidad y con la familia por una necesidad, porque el jardín solo no se podía hacer, no podía seguir adelante, tampoco nosotros, el equipo era muy pequeñito, sin dinero. Entonces a nosotros quien nos apoyó siempre y fueron nuestros puntales fue la familia y la comunidad, quien nos aportó con el pan, nos aportó con la leche, nos aportaban con el pescado en la explanada, todos nos aportaron. Entonces, bajo ese contexto, agradecida total de la comunidad de Tomé, porque el Jardín Lucerito no es gracias a mí, ni gracias a esto, sino que gracias a un conjunto de apoyo solidario hemos salido adelante, y con el buen trabajo que entregamos y tratamos de entregar cada día. Eso es, y agradecerle a los hermanos Reyes, a nombre de toda la comunidad de Los Tilos que reciben a través de ustedes, el agradecimiento por el gran apoyo y el afecto que nos tienen, porque se nota. Así que ese es como lo que nosotros entregamos a la comunidad, y sentimos que hemos sido un granito de arena, un aporte, muy humildemente un aporte, pero te juro que a mí, o sea, córtame porque yo te puedo estar hablando toda la tarde, porque es mi pasión. Y se nota. Estamos listos con el tiempo, 10 minutos justo, ya. Compañera. La felicito, y también recordarle que estamos transmitiendo este conversatorio Memorias e Imagen del Barrio de Los Tilos, Bellavista Tomé. Lo estamos transmitiendo por las redes sociales Fundación CEPAS. También hay una encuesta que ustedes pueden llenar, a nosotros nos encanta que lo evalúen, así que está lista y llana para que ustedes puedan también acceder y evaluarlo, y también hacer sus comentarios con respecto a este conversatorio. Antes de pasar, don Juan y don Domingo, me gustaría leer algunos saludos. Miriam Rosa Huenchumán nos saluda de Coronel. Montserrat Vini Melis dice, wow, qué interesante. Pilar San Cristóbal también nos saluda desde Lota. María José Cid Espinosa, un lugar lleno de historia referente a Tomé. Carolina Rodríguez, también buenas tardes. Felicitaciones por el conversatorio. Angélica Gaete también está conectada. Yana Espar también, excelente conversatorio. Un saludo también nos envía a nosotros. Carmen Mena, también, ella es mía de Arica, como le dije al principio. Rosana Paredes, linda historia. Viviana Millar, hermosa historia, felicitaciones. Jessica Mariela Torres también está conectada. Verónica Delgado de Concepción también nos manda un saludo. Carolina Concha nos saluda. Víctor Muñoz. David Robinson Carrillo también, Carolina Concha también nos manda nuestro saludo.
Rita Roa, felicitaciones, primo Ronnie, por su linda exposición sobre la parte de la historia de nuestro lindo Tomé. Así que ahí está su prima, don Ronnie. Catherine Salazar también te mando un abrazo, Marixa. Nancy Chaparro, saluda. Margarita Roa, buenísimo, cariños, primo. Ronnie. Marjorie Elena también manda un saludo de coronel. Pablo Redamar también nos saluda. Nicole Vázquez también nos saluda. Hermoso trabajo, jardín infantil. Felicitaciones. María Gracia Olivares también manda saludos. Carolyn Concha, hermosa historia de lucha, perseverancia, esfuerzo de un grupo de mujeres por sacar adelante un hermoso proyecto. Carolyn Concha manda ese saludo. Jélica Pérez dice, grande Mari, mujer de esfuerzo, felicitaciones. Rita Rueda, lindo y fructífero el trabajo que usted realiza en Cuñada. Marisa, felicitaciones, todo el equipo de Luz Herido. Así que a todas las personas que saludé hasta ahora, háganla en cuenta. Así que eso nos ha ido bastante bien con el público, así que felicitaciones por eso. Acá tengo el teléfono, lo estoy usando como herramienta ahora para poder ver estos conversatorios. A continuación, ¿cierto? Viene don Roland, la otra página. Ahí está. Ahora viene don Domingo y don Juan Reyes. Si usted se pregunta si son hermanos, sí, efectivamente son hermanos. Son trabajadores, dirigentes de Bellavista. Don Domingo es trabajador textil, ¿cierto? Presidente habitacional de Los Tilos. Don Juan es nacido y crecido en Bellavista, dirigente social y también dirigente sindical. Antes de invitarlo y darle la palabra, ellos viven en el barrio, la población Los Tilos, ¿cierto? Que fue un fundo que fue de don Pedro Ángel Busto, que fue dueño de este fundo y también fue alcalde de Tomé en un periodo. Él tenía ahí en la Rinconada de los Fundos tenía un palacio muy parecido a lo que tenían los Cauciños acá, con una casa de 2 pisos, 32 habitaciones, tenía una laguna artificial, una isla en la mitad donde salía a navegar con su señora y tomaban tecito en esa isla. También tenía algunas propiedades ahí cercanas a las otras comunas, ¿cierto? También tuvo esposa, una segunda esposa, hijos, nietos, y también tenía una particularidad que era muy común de la cultura aquí en América Latina, que es la historia del culebrón, de alimentar a las culebras con leche para proporcionar fortuna a la persona que los tenga. Esa es parte así muy breve de la historia del fundo. Este señor también coleccionaba árboles de sus viajes y tenía un lugar bastante bonito. Hay una fotografía antigua que nos proporcionó uno de sus nietos. Me acuerdo el nombre de él, Marisa, tú te lo sabes. Está sin audio. Miguel Ángel Busto. Miguel Ángel Busto nos proporcionó la historia y el archivo fotográfico de su familia. Sí. Ahora quiero invitar a don Domingo Reyes y a don Juan Reyes a sumarse a esta conversación para que nos puedan hablar acerca de la población de Los Tilos, en qué año nace esta población textil, cuántas familias llegan a vivir ahí, cuáles fueron las dificultades que tuvieron que enfrentar, en qué periodo de la historia de Tomé de Chile surge esta población, y cuáles fueron las soluciones y cómo ellos lograron poder consolidar, ¿cierto?, este barrio donde ellos viven actualmente, que como paréntesis quiero señalar de que en mi visita a Los Tilos, ahí al jardín, recorrí la población y le comentaba al principio que es una población con mucha área verde y muy limpia. Entonces me gustó mucho el lugar donde está esta población. Don Domingo, don Juan, tiene la palabra. No sé cuál de los dos quiere empezar primero a hablar acerca de cómo nace esta población. Ustedes ahí me cuentan y me corrigen. La última población textil que se crea, ¿cómo nace? ¿Quiénes son las personas que
trabajan para estas viviendas. A ver, bueno, quiero saludar a todos los que estamos participando, ¿cierto? Y por la buena idea de desarrollar este conversatorio para dar a conocer realmente nuestra historia. Y como decía el profesor, reconocer también de nuestros antepasados, de lo que reconocer nuestra identidad, ¿no es cierto? Él decía muy bien de que siempre se debe recordar esa parte. Y nosotros como familia de Bellavista tenemos una muy buena historia porque nuestros padres trabajaron en Bellavista. Llegaron de otros lugares, pero trabajaron en Bellavista. Y él decía que el trabajo era como hereditario, porque cuando yo entré a trabajar, mi madre salió jubilada y entré yo. Esa era la forma que existía, como en muchas empresas en esos años existía esa forma. Entonces yo soy uno de los que él recuerda. También yo quiero darle a conocer que lo más importante para nosotros es que el recuerdo existe, ¿cierto?, con muchas imágenes que ustedes mostraron. Y de entre ellas hay una muy, muy particular. Que es cuando la empresa muestra una foto de todos los trabajadores en la puerta. ¿Ah? Ustedes muestran esa foto. Y en esa foto está mi padre. O sea, está nuestro padre en esa foto. Y también hay fotos, otras que están dentro, cuando trabajan dentro de los lugares de trabajo. Entonces eso para nosotros es importante, reconocer nuestras raíces, nuestra historia, nuestro reconocimiento a los antiguos, ¿cierto? A las raíces nuestras. Eso quería hacer el paréntesis, digamos, de esa parte. Ahora, siempre los trabajadores han querido, ¿cierto? Y por ende las familias han querido siempre tener una vivienda. Ese es el sueño de toda persona incluso. En los años anteriores, digamos, la empresa entregó y construyó poblaciones para sus trabajadores, como lo hicieron en muchas partes que él también declaró el historiador. Y aquí en Bellavista hizo lo mismo. Pero muchos quedamos, o sea, muchas familias no logramos esa suerte, digamos, de vivir en casa de la industria. Así que nos fuimos juntando por años, para lograr obtener algo, o sea, obtener nuestra vivienda. Y así fue que en el año 1972, ya con el presidente Allende, él determinó una ley en la que creó la ley para construcción de trabajadores con el trío de empresa, trabajador, sindicato. Y así se logró este grupo habitacional, en la cual yo fui presidente. En el año 72, en enero del año 72, ya los formamos y empezamos a buscar la forma de cómo construir, con la ayuda de las personas que entendían más, ¿cierto?, para lograrlo. Así fue que nos tocó bastante difícil a lograrlo, porque en ese tiempo habían dificultades. Los empresarios, ustedes saben, que no estaban a favor del gobierno y buscaban la forma de contrarrestar todo lo que él quería hacer y que se lograra hacer para los trabajadores. Entonces tuvimos que luchar mucho para encontrar empresas que lo vinieran a construir. Se logró una empresa y se empezó a construir la población. Tuvimos que hacer relleno de terreno. Ahí tenemos una historia también importante. ¿Por qué? Cuando estábamos rellenando los terrenos para nuestra construcción, uno de los personeros de Bellavista nunca le gustó que se construyera en este lugar, porque como él dijo que la historia de Tomé se decía que había sido de un hombre, del que era dueño de este lugar, ya en ese tiempo eso fue una historia, ¿cierto? Pero después ya todo ese terreno pasó a la empresa, era de propiedad de la fábrica. Entonces nosotros hicimos un trabajo con la fábrica para que nos donara los terrenos, para poder construir. Y así fue que nos donó parte del terreno, porque igual tuvimos que pagárselo a Serbia. Pero cuando estábamos construyendo el relleno de terreno,
uno de los personeros de acá se opuso, ¿cierto?, a esa situación y trajo al ministro de la Vivienda acá a este terreno para que paráramos la construcción, porque le estábamos echando a perder algo que era muy importante, donde se sembraban papas, porotos, todo lo que sea, pero ¿para quién? No para los trabajadores, era para ellos, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, claro, él defendía sus intereses, pero nosotros, bueno, insistimos ahí con el ministro, personalmente le dije yo que esta era la población para todos los trabajadores, la cantidad de trabajadores que estábamos en el grupo, y el ministro, en forma bien o mal, así, hasta que reconoció que estábamos haciendo algo que correspondía y no aceptó seguir construyendo. Ese fue el primer traba que tuvimos. Bueno, seguimos construyendo hasta que llegó el famoso año que todos nos duele bastante, que fue el 73. Asumió el gobierno militar y inmediatamente nos informan de que las viviendas no son para nosotros. Ahora, que se hace, que estas viviendas serían para todo el que quisiera tener la vivienda, el que tuviera ahorros en Serbia, para ellos, no para nosotros exclusivamente. Tuvimos que luchar muchas veces. Yo viajaba a Santiago como 4 veces, al ministerio, a todos los organismos que pudiéramos lograrlo, hasta que el ministro dijo, ya, yo no hago más aquí, dijo, usted arréglasela en Concepción. Viajamos a Concepción, desde el mismo viaje de Santiago a Concepción, y en Concepción, en discusión con el Ministerio de la Vivienda, y con Servio, ¿cierto? Y esos son los dos personeros, y empezamos a conversar hasta que logramos quedarnos con la vivienda, pero con una condición, de que no eran las 96 viviendas, las cuales eran para nosotros, sino que solamente 90. Perdimos 6 viviendas. ¿Para quiénes? Para los que entendemos que eran sus personas que a ellos tenían que darle por compromisos que tenían. Por lo tanto, los quedamos con nuestras 96 viviendas, las cuales éramos todos trabajadores de la empresa, ¿no? Y hasta que se terminó la construcción, nos entregaron la vivienda un 7 de abril de 1977, de la cual tenemos nosotros fotos, y que a lo mejor tenemos algunas fotos de ese momento, cuando se nos entregaron la vivienda. Esa es la historia más o menos que tuvimos nosotros con esta población. Y fue también en un lugar, como digo, que fue en un lugar que eran, como lo dije anteriormente, que eran lugares de sembradíos que había aquí, muy hermosos también, pero logramos obtener lo que es el sueño que toda familia desea, ¿cierto? Es tener nuestra vivienda. Y que son viviendas muy bonitas, como él vio realmente el lugar de la población, pero las viviendas son de 75 metros cuadrados, 3 dormitorios, son pisos de piso y medio, 3 dormitorios, living, comer, obviamente, baño y cocina. Y hasta ahora estamos aquí. Ya llevamos del 77 a esta fecha, digamos, más de 40 años viviendo en ella. Y aquí, bueno, cuando yo llegué ya tenía mis hijos, mis 3 hijos, mis 3 primeros hijos que tuve. Después de muchos años, ya después de 15 años de mi última hija, tuvimos 2 más, después de 15 años tuvimos otros 2 hijos más, total 5 en la familia. Y hemos vivido aquí todo eso. Y además quiero también recordar lo siguiente a nuestra invitada, ¿cierto? Especial, de que ella comenta de que yo fui apoderado, ¿cierto? O sí apoderado de unos bisnietos, no, de mis bisnietos. 2 bisnietos que tuve con ella. Hoy día están por aquí, 12 años uno, 10 años el otro. Entonces ya es una historia muy bonita. Historia que vincula Gracias. el barrio en todos los aspectos. Le agradecemos sus palabras, don Juan, ¿cierto? Domingo. Ahora pasamos a don Juan, entonces, son gemelos. Sí. Don Domingo, sus apreciaciones de esta historia que ver con la construcción también de identidad del barrio, una identidad textil, ¿cierto? Y también una identidad que se basa en el trabajo solidario para lograr esta vivienda y lograr un barrio que es bastante hermoso. ¿Sí? ¿Me toca a mí? Sí. Sí, a usted le toca. Bueno, buenas tardes a todos. Al profe, yo le digo profe, no le puedo decir cómo le dicen ustedes. Yo le digo profe, y lo he escuchado tantas veces ya.
encuentro yo, no porque te presenta, el más capo que hay en toda la historia. Y si hay Charles, él. Así que hay muchos otros tunecinos que han intervenido con respecto a la historia también. Hay libros, tengo aquí unos libros de muchos otros tunecinos auténticos que les gusta y escriben sobre su tierra. Que lo mejor que puede hacer un hombre es escribir de dónde viene, de dónde fue, qué está haciendo y a dónde va. Bueno, Bellavista, ¿no es cierto? Yo hablo un poco de Bellavista y un poco de la fábrica, porque yo no puedo hablar de la fábrica si no hablo de Bellavista, porque está ligada. Nunca he podido sacarte el cordón umbilical que nacimos todos, nunca se ha cortado eso. ¿No? Porque por inercia, mentalmente, físicamente, nosotros siempre estamos pasando por la fábrica. Vamos a raya por la fábrica. Entonces, por lo tanto, no pudimos desligar de ello. Esta es una población hecha por trabajadores de la fábrica, como está la JUI, como está detrás del colegio, porque la fábrica, antes, como decía mi hermano, construía fábricas por ley, ¿no es cierto? Decía La Rana, Florentina, Caracol, Florentina, la Junta, y entonces todo eso era de la fábrica. Bellavista tenía bien poco particular, incluso que en Bellavista hubo una maternidad, que tenía la fábrica en Bellavista, la fábrica tenía la iglesia, construyó la iglesia, ¿no es cierto? Construyó el gimnasio, Carlos Vende, que hoy día es monumento, no ha hecho nada porque está bastante peleado. El sindicato nuestro, los trabajadores también está ahí, pero pensamos que algún día pueden ser un buen recuerdo, y es un buen recuerdo. Por lo tanto, los tiros, la población de los tiros, la que hablaba mi hermano, está hecha dentro de un terreno que era de la fábrica. Después que se construyó esta población, con ellos muy contentos nosotros por tener casas, después de construir las casas más abajo, después otros compraron tierras particulares, hay otra población acá atrás de nosotros, que son gente que le ha gustado el barrio y se ha construido su casa y viven, creo que vivimos todos bien y vivimos con una cuestión bien rara. Me preguntaba, profesor, la otra, somos de Bellavista. Nosotros somos de Bellavista. No somos de Toledo, aunque al profesor no le gusta, porque me retó la otra. Porque tenemos una autenticidad de barrio Bellavista. Quichuto para acá, Bellavista. Quichuto para allá, Toledo. Pero siempre somos Tomé, sí, que donde vamos como de Tomé. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A Tomé. ¿A dónde voy a comprar a Tomé? Entonces, al hospital de Tomé, al estadio Tomé. Pero voy a ir acá. Bueno, hablando un poco más subgénero de la cuestión, yo le podría decir, Bellavista es un barrio que nace cuando nosotros nacimos frente a la Iglesia Católica. Frente a la Iglesia Católica nacimos. Mi papá vivía ahí, ahí nacimos, hasta que nos casamos, volamos de ahí, para acá para arriba. Entonces, vimos nuestros juegos, una manera de jugar Paquito Libre, los bandidos, toda esta cosa, la pelota. Y después, cuando ya estaba un poco más grande, ¿se escucha? No sé si. Yo entré a la fábrica. Se escucha bien. Mi padre fue a buscar en serio a la fábrica. Yo no me gustaba mucho, porque lo contrario demasiado grande, como que bueno, bien con los trabajadores, parte de mi papá y mi mamá, yo nunca había en casa, por lo tanto, como encontrar como que no estuvo ahí por los trabajadores, pero igual empecé. No sé si fue bien o fue mal. Digo, sí, por eso, no sé si fue bien o fue mal. Pero trabajé 50 años casi, y aquí estoy, pues. Pero dentro de la fábrica, ¿no es cierto? Yo aprendí de los antiguos, de la gente más antigua, a valorar lo que siempre había escuchado a mi papá y mi mamá. Es decir, esa cosa de lo social. Lo social significa que tú tienes que defender lo que es tuyo. Si ellos eran trabajadores, yo tenía que defender lo que eran los trabajadores. Tú no podías saltarte de ser un trabajador a defender los intereses de los patrones. Es decir, es como que no existe esa cuestión. Hoy día existe mucho eso. Entonces, entré a trabajar, después tu hermano, pasó el tiempo, años, buena, mala. Cerró la fábrica el 80, ¿no es cierto? Y yo fui a Santiago, después yo volví para acá, y hasta que quiero la fábrica. Para mí, la fábrica es como mi segunda madre. Así lo he dicho, de todas partes. Porque de la fábrica, antes que naciera, mi mamá ganaba un sueldo, nos compraron los alimentos, nos criaron, fueron a decir mucho poco educado, o muy educado, no tiene nada que ver. Yo voy a la fábrica, ella es mi segunda mamá.
¿verdad? Era mi segunda. Y yo cuando entré a la fábrica, yo sabía lo que pasaba, porque mi mamá me contaba todo, y igual. Bueno, pasó 2 años, llegué a ser dirigente sindical, llegué a ser presidente del sindicato, siempre fui un defensor de mi clase. Nosotros como familia somos defensores de nuestra clase. Aquí nosotros no vienen a que nosotros, porque hemos tenido casa, auto, la familia, mi hermana y todo. Entonces, pero no hemos cambiado nuestra, ¿cómo le explicaba? El profesor me va a entender. No hemos cambiado nuestro domicilio social. Nuestro domicilio social es este lado. Y en este lado estamos aquí. Pero estamos aquí y todo lo que sea favorable a la gente, nosotros vamos a apoyar. Ahora la señora del Jardín Lucerito, muy buena. Una idea perfecta, preciosa, muy buena. Y así le podría hablar mucho rato yo, pero esto lo hemos hecho hartas veces acá en Bellavista, profesor, y a mí me gusta un conversatorio como este mismo que está acá, pero como ya estamos con este sistema de Zoom, que digamos, siendo se mete ahí, no moderno, ¿no? Pero cuando hay una mesa, donde hay harta gente conversando, conversa uno, conversa otro. Claro, entonces he participado muchas veces yo y siempre ha sido correlativa. Después salen los. Esto se va a declarar público, después ustedes van a publicarlo, ¿no es cierto? Van a hacer un libro, van a hacer un disque, no sé cómo van a hacer, pero lo que yo quería decirle es que Bellavista es un territorio que se completó con diferentes caracteres. Por ejemplo, mi papá venía de Pisi, San Francisco. Yo no entiendo, San Francisco, Pisi, Rafael. Mi papá venía de ese lado, era campesino, hijo de campesino. Mi abuelo se llamaba Miguel, mi abuelo se llamaba Domingo. Por lo tanto, yo sé quién era mi abuelo. Mis tíos, lo conocí a mi abuela. Por lo tanto, nunca lo hemos desarraigado de esa parte. Y llegó a Tomé, mi mamá venía de Santa Bárbara. Ella era más lejana. Y llegó a Tomé a trabajar, una jovencita, se enamoró, se juntaron los dos, se juntaron muchas familias, se juntaron, se enamoraron, se casaron, y ahí nacimos, salió la familia Reyes Radamán, que somos nosotros. Porque en Tomé, cuando usted anda en Tomé, si usted recorre una calle, un pasaje, donde sea en Tomé, siempre va a haber un textil, siempre va a haber un textil, o un hijo, un nieto, un textil. Tomé está caracterizado por ser un puerto textil. Y tiene otras cosas muy valiosas que tiene Tomé. Bueno, es casi igual que la mina de Lota. Tenemos una cualidad muy característica. Somos hechos de esa manera. Los mineros de Lota tienen su característica, su aristocracia. Y nosotros tenemos nuestra, igual, los textiles, los carboneros y los mineros. Yo tuve la suerte, disculpen, me alargo un poco, de hablar con alguien que era de las minas del cobre. Y él decía, Tomé tiene una aristocracia tan buena que es casi, no mejor que todas las otras, pero sí muy elevada comparada con las otras etnias o grupos que se forman en Chile, digamos. Y después de eso, digamos, cuando hablaba el profesor de algo de Estados Unidos, tuve la suerte yo de tener contacto con una niña norteamericana, la profesora Marianne, que apellido alemán, norteamericano, y escribió un libro. Vino a entrevistar por un libro que ella está haciendo en Estados Unidos. Me puede usted buscar más gente que yo le busco un compañero que y le busqué, y se entrevistó con ella, y el libro salió. Y me lo mandó donde estaba, vino dejando de ella hasta venir aquí a mi casa, y lo tengo en mi casa. Con la única diferencia que está en inglés. Han dicho, no, estamos en inglés, no puedo leerlo. Así que yo disculpe que la veo mucho. Si usted me pregunta hoy día, yo estoy bien, yo digo que estoy bien. Si me dice que estoy feliz, estoy feliz. Con lo poco, harto que tengo, estoy feliz. Porque si uno no aprende a querer sus raíces, su gente, no puede, tiene que salir aquí para ser feliz. Y yo aquí, digamos, yo quiero Bellavista, quiero la playa, quiero la fábrica, quiero la Playa Santos, quiero la Vera Alta, quiero Tres Pinos, porque son cosas que yo me crié de niñito. Jugar por los rieles, ferrocarril con un tuncho, que llegaba más allá a ganar. ¿Usted no sabe lo que fue eso? Tirarte el camino arriba con un tuncho de Punte para
porque llega primero aquí donde trae dinero, es una cosa. A mí fue mi, bueno, porque le digo bajo, porque a Juan ni me entenderá, Gustavo lo digo, porque ni me entiende, Sí, se entiende. Yo me desahogo. Gracias por haberme desahogado. Se entiende lo que dice y también estamos llegando ya con el tiempo de ustedes. Sí. No, muchas gracias. Gracias. A usted, a don Juan, a Domingo, por compartir su historia, sus vivencias, que son tremendamente relevantes e importantes y dan testimonio de cómo era y cómo se vivía y cómo se trabajaba. Un dato a la causa, aquí en Lota, lo que vimos en Lota Alto, decimos vamos a comprar a Lota cuando vamos a la feria. Así que también es parecido a lo que ustedes dicen allá, es parte de, no, vamos a comprar a Lota, si está en Lota, pero vamos a comprar a Lota, puedo decir vamos a la feria o vamos a Lota abajo al comercio. Le agradezco a don Juan, a don Domingo, de que también hayan participado y contado su experiencia con respecto a lo que es la historia del sector y esta identidad vinculada al tema textil y al tema de las ciudades industriales, que es muy típico en Lota, en Sewell, en Humberton. Vivimos en torno a una actividad empresarial. Antes de ir cerrando y invitar a Marisa que haga algunas reflexiones, también quiero saludar a Olga Morales, que se suma, a Cruz Janita, a Eliana Fernández, Karen Martín, Steffi Becerra, que también nos saluda a todos, ¿cierto? Y continúa la lista hacia abajo. Así que encantado de poder haber participado del conversatorio junto a ustedes y te doy la palabra, Marixa, para hacer conclusiones y si alguien también quiere hacer alguna reflexión para cerrar, también está llano a hacerlo. Mira, nada que decir, estoy muy emocionada, de verdad los hermanos Reyes lograron emocionarme con su historia. Es lindo recordar, es lindo no perder. Tener siempre la memoria de dónde nacimos, quiénes fueron nuestros padres y quiénes nos enseñan. Me siento súper privilegiada hoy día de haber compartido este momento con grandes personas que son reconocidas en la comunidad también. Tienen su título, su profesión, como decía Ronnie, de que profesión no viene de tener un título, sino por profesar algo. Y aquí nos une a todo el bien común, o sea, la comunidad es la que nos llena. Así que feliz y también agradecerle a la Fundación CEPA por este espacio, porque igual nosotros siempre nos sentimos como lejos de Coronel y Tomé, pero hoy día me he sentido unida más que nunca en el sentido de que compartimos las mismas actividades con las comunas que nos han acompañado. También hemos sido, como le decía anteriormente, hemos tenido casi la misma historia de pobreza, de sacrificio, de los mineros, que yo cuando llegué a la fundación aprendí a valorar y aprendí no sé, a ver, a velar lo que uno tiene en cuanto al trabajo del minero. Yo tuve el privilegio también de haber entrado a Chiflón del Diablo y nunca me imaginé yo cómo era el trabajo de un minero, y de verdad es sacarse el sombrero ante ellos, con las condiciones que vivían. Así que nada, agradecerte, Juan, y siento que fue un momento valioso, que lo vamos a recordar y lo vamos a tener presente. Y no sé, pues Lucerito, ahí está en la población Los Tilos, es parte de ustedes también y ustedes son parte de nosotros. O sea, nada que decir. Un abrazo, Ronnie, por todo, y vamos a cobrarte la palabra porque veamos el tema del libro. Un abrazo, Juan, y no sé, y no sé por qué lo que significa para los hermanos Reyes, para la población también el Lucerito ahí, porque a lo mejor yo hablo maravilla el Lucerito, a lo mejor no están así. Así que un abrazo y un beso a todos por la oportunidad. Claro. Don Rolando, no sé si quiere decir algo para cerrar. ¿Está bien así? También para don Domingo. Bueno, muy agradecido de esta invitación y de haber compartido con cada uno de ustedes, porque estas actividades también son un aprendizaje. Uno se nutre precisamente de lo que cada uno hace en su relato, y esto es como ir a pescar, o sea, cada cual va a obtener con su entusiasmo lo que desea obtener. Y no solamente oír, sino que escuchar con atención
lo que expresan las demás personas, ¿ah? En este caso, tanto usted, don Juan Torres, como conductor, como mi prima Marixa, y como don Domingo y don Juan Torres, ¿ah? Me ha dado un gusto conocer a don Domingo después de tantos años, y aprovecho también de saludar a mis primas y primos Roa Villega, que fueron nominados por parte del conductor de este conversatorio que tiene que ver con patrimonio e identidad. Muchas gracias. Don Juan, don Domingo, para despedirse, ¿algunas palabras? Bueno, lo que yo tengo que decir que me siento agradecido de que me hayan invitado, ¿cierto?, a este conversatorio, que ahora me lo aprendí bien, conversatorio, y eso. La historia, por ejemplo, nuestra, de Juan y yo, somos una familia de 1.500 que existieron en Bellavista, como trabajadores, de 1.500. Entonces, a lo mejor, para muchos pueden decir, ellos, ¿por qué ellos pueden decir? Pueden decir eso. Cuando vean esto, otras personas pueden decir, ¿por qué ellos? Bueno, lo que hay que decir que por qué nosotros, porque yo fui presidente de este grupo habitacional, que se construyó esta población. Yo fui presidente. Por lo tanto, esa es la razón por la que estamos aquí. Y la razón de mi hermano es porque él fue dirigente sindical de Bellavista, y por años. Y por años. Entonces, en ese sentido, esa es nuestra representación. Agradezco, como digo, esto y a todas las personas que han entregado su opinión. También les agradezco todas las felicitaciones para nosotros y para ustedes que están creando. Es muy importante. Muchas gracias. Gracias. Juan, un segundito. Un minuto te gusta. Es que no puedo dejar de despedirme sin agradecer a todas las compañeras que pasaron desde el año 89 a la fecha, pasaron por el Jardín Lucerito, porque todas entregaron una parte de su vida y entregaron un granito de arena para la educación de todos aquellos niños y niñas que han pasado. Así que un abrazo a cada una, incluso a personal de proyecto, a todos los que han sido parte de este proceso y a mi equipo de actual, que les doy un abrazo, un 7, se han lucido en pandemia y vamos que se puede, porque a los niños no los vamos a dejar solo en pandemia, seguimos ahí. Así que eso era, Juan, que no quitarte más tiempo, sino que un abrazo para mi equipo. Muy bien. Gracias, Marixa. ¿Don Domingo? Sí. ¿Usted? Falta, a mí me gusta hablar harto, ¿no? No, pero solamente la despedida. Lo que no conversamos aquí son el patrimonio de la fábrica. Yo queríamos tanto los fábricas que Tomé un grupo de vecinos de Tomecino, defensa del patrimonio de la fábrica. Fuimos a Santiago, cuando me invitaron a Santiago, yo hablé ya en la mesa central del patrimonio y conquistamos el patrimonio. Todas las mesas votó, ningún voto en contra, todos votaron porque Bellavista fuera patrimonio histórico nacional. Y estamos ahí. Muchos dirán, ¿para qué quieren para que la fábrica está todo chocados? No, señor. La fábrica tiene que echarse a andar. Ya sea los gobiernos que quiero pedir o los empresarios tienen que echarse a andar esta fábrica como patrimonio y como que den trabajo a la gente. Y la otra, darle las gracias a la señora Marisa, porque lo que ella hizo en Bellavista es muy importante. Toda la gente que trabajó ahí y que ha puesto a sus niños al cuidado de ella, yo creo que merece una medalla ya, digamos, como profesora. Así que, muchas gracias. Ya, agradecidos de que hayan participado de este conversatorio. Les voy a pedir que se queden un momento ahí en línea, ¿cierto?, antes de conectarnos, y que no se vayan. Así que, en nombre de Marisa, ¿cierto?, del equipo de Cultura y Fundación CEPAS, le agradecemos de que hayan participado en este conversatorio a través de su experiencia, a través de su conocimiento, a través de su vivencia, a través de su trabajo. Para nosotros es tremendamente relevante haberlo escuchado, hablar, escuchado sus vidas, y para nosotros
es muy importante y también es un aporte al trabajo que estamos haciendo con temas del patrimonio. Así que muy agradecidos a cada uno de ustedes por participar, a Marixa, a don Domingo, a don Juan, a Ronnie, de este conversatorio. Gracias y nos estamos viendo en algún momento de la vida cuando esto se pueda hacer presencialmente. Muchas gracias.